El aumento de manera desproporcional de los alimentos de la canasta familiar y la pasividad de los grupos populares y el pueblo en general llama mucho la atención. Hemos visto cómo en los 5 años de gestión gubernamental que lleva el partido gobernante, es decir, el Partido Revolucionario Moderno, donde el aumento de los precios de los productos de primera necesidad día tras día están inalcanzables, así como los servicios que recibe la población, tanto de instituciones públicas como de instituciones privadas, que han aumentado de manera vertiginosa. Se nota la pasividad de esos grupos populares que años atrás eran quienes llevaban la vanguardia ante las políticas económicas de gobernante que ellos entendían que lo estaban haciendo mal. Y aunque así no lo entendieran, siempre estaban prestos a protestas populares, a reclamos en contra del gobierno de turno. Este proceso se nota con mucha suspicacia. Es decir, estos 5 años de gestión del presidente de la República, Luis Abinader, y el Partido Revolucionario Moderno. Dejar hacer, dejar pasar. Es la política que ha argumentado el presidente de la República y el partido gobernante. Es la relación que ha dejado que fluya entre los grupos populares y un sector de la oposición política. Decimos estos porque vemos con mucha pasividad ese dejar hacer, dejar pasar. Y así lo han tomado los grupos populares y parte de la oposición política. Se dice que hay una componenda de parte del gobierno con los grupos populares y que muchos de sus dirigentes están recibiendo de manera directa y de manera indirecta jugosos salarios de parte del gobierno. Es lo que se dice tras bastidores, así como parte de la oposición política que recibe algún tipo de beneficio desde el gobierno. No se compadece que una canasta familiar esté rondando los 50,000 pesos mensuales y que haya tanta pasividad de las amas de casas, de los padres de familia, de los grupos populares, de su dirigencia y de la oposición política. Esto se da solo si existe una componenda por debajo con el partido gobernante. Deben los grupos populares y las fuerzas vivas del país ponerse las pilas ante una administración pública que no ha dado pies con bolas. Y ese dejar hacer, dejar pasar, va enterrando ese movimiento de reclamo y de protesta que siempre hacían las clases vivas de la sociedad, en especial los grupos populares. El Partido Revolucionario Moderno y su presidente Luis Abinader parece ser que tienen los grupos populares y parte de la oposición política agarrada por el pichirrí, como dijo el expresidente de la República
y pintoresco personaje de la política dominicana, Hipólito Mejía. Es sumamente lamentable que ante esta situación de inseguridad, de un alto precio de la tarifa eléctrica, de un aumento de los apagones, de un aumento de los combustibles, del deterioro de instituciones como SENASA, Salud Pública, Educación, entre otras, el pueblo mantenga una pasividad que asombra, una pasividad que no se compadece con años anteriores, así como también una pasividad ante una inmigración que día tras día nos arropa. Si sacamos 10,000 semanal, entran 20,000. Si deportamos 30,000 al mes, entran 50,000. Es la de nunca acabar. Es una inmigración que pasa de manera fácil por nuestras fronteras. Y no es nada nuevo. En estos 5 años se ha agudizado esa inmigración que entra al país, donde los dominicanos, especialmente el gobierno, desembolsa más de 4,000 o 5,000 millones de pesos para cubrir gastos de salud de los inmigrantes. Entonces nos preguntamos, ¿dónde están los grupos populares? ¿Dónde están esas fuerzas vivas y esa oposición política que debe ponerse al frente y enfrentar una administración que no ha sido capaz de dar lo mejor de sí para el pueblo dominicano? Una administración que se comprometió que de llegar al poder haría grandes cambios y el pueblo dominicano habría de disfrutar de un nivel de vida nunca visto. Porque todo lo que hacía la administración pasada o las administraciones pasadas, todo estaba mal. Sin embargo, el pueblo ha despertado. Por eso el pueblo se siente decepcionado, se siente desamparado, se siente frustrado ante políticas públicas que en vez de fortalecer su nivel de vida y la institucionalidad, cada quien hace lo que le parece y ese nivel de vida cada día se deteriora más, en especial el de la clase media y el de los más pobres, que han visto en 5 años disminuir lo que habían alcanzado en las administraciones pasadas. Tenía esa clase media un mejor estilo de vida. Tenía esa clase baja un mejor estilo de vida. Sin embargo, a medida que pasan los años y esta administración sigue avanzando, se deteriora más su situación económica. Languidece lo que fue esa esperanza que mantuvo la clase media y los más pobres de seguir fortaleciendo su posición económica. Lamentablemente, los grupos populares y una parte de la oposición política, en complicidad con el gobierno, están jugando a dejar hacer, dejar pasar. Y esto es una carrera hacia el abismo, porque el gobierno no tiene quien proteste. El gobierno no tiene quien reclame. Entonces se da una complicidad en medio de una pasividad de un pueblo decepcionado, de un pueblo frustrado, de un pueblo que languidece ante políticas económicas que deterioran día tras día su nivel de vida. Debe haber un despertar de los grupos populares y del pueblo en general y ponerse las pilas. Se debe reclamar,
se debe protestar, porque de lo contrario, el presidente de la República y el partido gobernante, es decir, el Partido Revolucionario Moderno, seguirán enterrando el bienestar, el progreso y el desarrollo de la sociedad dominicana. Y con ello, el pueblo en sentido general. Y por supuesto, los más perjudicados serán esa clase media y esa clase pobre que dio un voto una vez más de confianza a un partido y a un gobernante que lo han desfraudado. Entonces, si se da, como se habla por debajo, una complicidad entre el gobernante de turno y el partido y los sectores populares, y parte de una oposición política que mantienen una pasividad, una inacción, en vez de estar accionando para que el gobierno enfrente de manera definitiva el problema del alza de los productos de primera necesidad, que enfrente de manera definitiva el nivel de inseguridad, que baje la tanda de apagones, que baje la tarifa eléctrica, que baje los precios de los combustibles como se prometió, como se comprometió, que hasta se formó una comisión que haría un estudio sobre la ley de hidrocarburos desde el 2021, y todavía el pueblo está esperando los resultados de esa comisión, que iba a garantizar que esos precios de los combustibles bajarían, porque eliminarían una serie de impuestos de dicha ley. Sin embargo, es el discurso de la doble moral. Se dice una cosa y se hace otra. Una cosa es para los medios de comunicación, es el veneno, es la anestesia que se le pone al pueblo, mientras a lo interno, en su gestión gubernamental, el presidente y el partido gobernante hacen lo que les da sus ganas, porque nadie dice nada. Hay una pasividad que asombra de los grupos populares y de ese sector político de la oposición que está en componenda con el partido gobernante y el presidente de la República, Luis Abinader. Basta ya, que no sigan aumentando los precios de los productos de la canasta familiar. Basta ya de que el gobierno controle el nivel de inseguridad. Basta ya de largas tandas de apagones. Basta ya de altas tarifas eléctricas. Basta ya de la ineficiencia de SENASA. Y así sucesivamente de otras instituciones y otras medidas que ha tomado este gobernante y el partido de turno, que no se compadece con el cúmulo de promesas que hizo antes de llegar al poder, y después de estar en el poder han sido promesas incumplidas. Una canasta familiar rondando los más de 50,000 pesos. Un presupuesto familiar que no está siendo protegido por el presidente ni por el partido gobernante. O sea, dejar hacer, dejar pasar. Es la pasividad de los grupos populares y de una parte de la oposición política, mientras el pueblo sigue frustrado, decepcionado y languidece en medio de esta crisis económica por la cual atraviesa el pueblo dominicano. Gracias por haber estado con nosotros. Seguimos en comunicación.